Qué lindo día para hacer una buena receta. Miren qué hermoso día para estar en la huerta junto a las plantas. Pero también es un muy lindo día para hacer una receta. Me voy a acercar al arbolito frutal responsable de este video. Se trata de la cereza magenta, también conocida como Lili Pili. Y estos son los frutos responsables de la receta. Ahora voy a cosechar algunos de ellos, los voy a llevar adentro y ahí continuamos con el video. Bueno, acá tenemos los frutos de la cereza magenta, también conocida como Lili Pili. Hoy estos frutos se van a convertir en un pan de sabor dulce, o lo que también podríamos llamar torta. Para el que no conoce la cereza magenta, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde mediante la prueba de sabor de su fruto les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video, junto a otros videos muy recomendados. No se los pierdan. Ahora les voy a presentar todos los ingredientes que vamos a utilizar. Bueno, acá tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer la receta. Les cuento que en la descripción del video les voy a dejar todo anotado. Por acá tenemos el ingrediente estrella, una compotera llena o el equivalente 250 centímetros cúbicos de frutos de cereza magenta. Por acá tenemos medio kilo de harina leudante. Por acá una cucharadita de polvo de hornear. Acá un huevo. Por acá tenemos 200 gramos de azúcar. Acá tenemos una copita de aceite, o el equivalente 7 cucharadas. Y por acá una copita de leche, o el equivalente 7 cucharadas. Ahora vamos a pasar a la parte de la preparación. Los frutos de la cereza magenta tienen una semilla central. Lo que vamos a hacer ahora es retirarle las semillas a los frutos. Listo, ya le retiré las semillas a todos los frutos. Ahora vamos a llevar a procesar. Ahora colocamos los frutos en una procesadora. Le agregamos un chorro de leche para aligerar la mezcla. Tapamos y procesamos. Así quedó la cereza magenta procesada. Ahora reservamos. Ahora vamos a utilizar un bol en el cual vamos a agregar el huevo, el aceite, la leche, la cereza magenta procesada, el azúcar y el polvo de hornear. Ahora mezclamos todo con un tenedor. Una vez que mezclamos todo, ahora vamos a incorporar de a poco la harina leudante. Vamos agregando y vamos mezclando con el tenedor. Hacemos esto mismo con toda la harina y continuamos.
Ya tenemos la mezcla o masa lista. Ahora vamos a traer un molde. Ahora vamos a utilizar un molde al cual le vamos a pasar por dentro un papel de cocina mojado en aceite. Y esto lo hacemos para que la masa no se pegue al molde. Una vez que aceitamos el molde, ahora le agregamos la masa. Una vez que le agregamos la masa al molde, ahora vamos a la cocina. En la cocina prendemos el fuego del horno a una temperatura media-baja y colocamos el molde a la altura media del horno. Si me preguntan en cuánto tiempo va a estar listo el pan, les digo que dependiendo de la intensidad del horno, el pan va a estar listo entre 50 minutos y 1 hora. Listo, tras 50 minutos de cocción al horno, ya está listo el pan. Ahora les voy a mostrar cómo darse cuenta cuando ya está listo. Y para darme cuenta cuando ya está listo el pan, lo que hago es lo siguiente. Con un cuchillo voy a pinchar el pan. Si el cuchillo sale sin masa pegada, ya está listo el pan. Como en este caso, no tiene masa pegada en el cuchillo. Así que ahora lo que voy a hacer es dejar enfriar el pan y luego presentar. Bueno, miren cómo quedó el pan. Además, les cuento que regala muy rico aroma. Ahora lo voy a pasar a cortar, así les muestro cómo quedó por dentro. Y así quedó el pan de cereza magenta por dentro. El aroma que regala está buenísimo. Así que ahora voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar al momento más lindo. Voy a probar el pan. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de un pan de sabor dulce, o lo que también podríamos llamar torta. Y el sabor lo da la fruta cereza magenta, también conocida como lili pili. Acá estoy bien preparado, una buena porción, voy a pasar a probar y luego les cuento. Bueno, vamos a darle al pico. Mm, muy bueno. Bueno, voy a comer un segundo bocado y luego les cuento de qué se trata el sabor. Vamos. Mm. Ya les cuento de qué se trata. Ya les recomiendo hacer este pan. Para aquel que me pregunte a qué se parece el sabor de este pan, tiene un suave sabor a manzana. Cómo me gustan estos panes o tortas. Ya les recomiendo la sección de preparados dulces donde van a encontrar varios de estos preparados. No se los pierdan. Antes de despedirme, les recomiendo dos videos acerca de la cereza magenta. Esos dos videos se los voy a dejar al finalizar este. Uno, la prueba de sabor de su fruto, donde les cuento bien de qué se trata este fruto. Y luego el otro es un video de una receta del helado de cereza magenta. No saben lo que queda esta fruta en el sabor de un helado. No se pierdan tampoco ese video. Bueno, ahora sí, me voy a despedir, pero no sin antes decirles que me encantó hacer este video y sobre todo probar el resultado final de la receta. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pónganle me gusta por favor al video, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita.
Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.